Clase 33 del tema 3, método de análisis de la secuencia en detalles. Bien, de clases anteriores habíamos analizado este esquema. Habíamos visto todo lo que era la secuencia que se desarrollaba en este equipo desde que aparecía más VBAR hasta que salía por uno de los pines del FSH la señal SLP-S5-3R. Bien, habíamos analizado en la clase anterior que desde este punto hasta este punto había toda una serie de pasos que me estaba indicando la misma secuencia. Sin embargo, como bien dije en la clase pasada, estos pasos omiten muchos otros detalles. Y si vamos a analizar realmente esos detalles, es decir, esta secuencia en detalles, tenemos que analizar todos los circuitos. Tenemos que entender todos los circuitos. ¿Y por qué digo esto? Bien, por varias razones. Una de ellas es porque en todos los esquemas no tengo siempre la secuencia que debo seguir. Por lo tanto, lo más importante de cualquier persona que se vaya a dedicar a reparar este tipo de equipos es tener esta secuencia en un orden, pero tenerla como suya, no esperar a que te la den. Por otra parte, tan importante como este detalle es el otro. Es muy importante saber adaptar la electrónica a cualquier equipo, me den o no la secuencia, es decir, me den este gráfico o no. Si yo tengo ese conocimiento, sencillamente este gráfico lo puedo omitir. Vamos a analizar en este mismo equipo para hacer una comparación, es decir, vamos a ir desde este punto hasta este punto, pero analizando circuito por circuito. Y me voy a guiar únicamente por la electrónica. Es decir, yo voy a sacar mi propia secuencia analizando circuito por circuito. Este análisis se los voy a dar porque es muy importante que aprendan a hacerlo. La persona que sepa hacer este tipo de análisis no tendrá problemas cuando el esquema no le traiga la secuencia. Podrá sacarlo por sí solo. Bien, comenzamos con este análisis. Bien, para realizar este he unido en una sola figura prácticamente todos los circuitos que intervienen en esta secuencia. Aquí tengo el KBC, lo que es el circuito charger, el circuito que genera los 3 y 5 voltios, el circuito que genera el 1,1 voltio para alimentar lo que es la controladora de USB y la parte o la porción del circuito ACPI. No se preocupen porque esto se puede ampliar cuando lo necesitemos. El ACPI Wake Up Events, que pertenece al FSH en este caso. Bien, veamos estos circuitos en detalles. Comenzamos, como siempre, el análisis por el conector. En el conector tengo el pin 1 y 2 que corresponden a lo que es el DC+, el positivo de este equipo. Y en el pin 3 tengo una señal, o un voltaje más bien, que le llaman limit signal. Le dan un nombre, pero en realidad es un voltaje, no es una señal, es un voltaje. Bien, aclaro que se le puede denominar señal a cualquier voltaje que tenga un nombre. No obstante, ese nombre es correlativo o corresponde a un nivel determinado de voltaje. En algunos casos la señal es de continua, como es este caso, y en otros casos la señal puede ser de alterna, como puede ser un pulso o algo que veremos también en esta clase. Bien, esta señal o este voltaje corresponde a un voltaje entre 5,8 y 6 voltios. Pueden anotarlo ya. Normalmente este voltaje es un regulador lineal interno dentro del conector que, por mucho que variemos este voltaje, este permanece constante. Recuerden cuando dimos lo que fue reguladores lineales, que era una de sus características principales. Es decir, me sirve como voltaje de referencia porque no varía a pesar de la variación que pueda tener el voltaje principal. En este caso, esto es un voltaje, prácticamente siempre lo toman como voltaje de referencia.
recuerden que ya en un caso vimos esto mismo. Fue un HP en un compact. A modo de recordatorio, el caso que vimos anteriormente fue en un Inventec, que era de un equipo compact, es decir, un HP compact, y por el pin 3 también salía limit signal. Este limit signal era 5,8 voltios y tenía que ver directamente con generar una masa en este punto para que se creara este divisor y poder polarizar la conmutación de este otro Q1031, de este MOSFET de canal P. Bien, en este caso teníamos que salían por el 1 y el 2 19 voltios y por el pin 3 salían 5,8 voltios. Un regulador lineal interno que tiene aquí adentro. Y a pesar de la variación que pueda tener este voltaje, y me refiero a que se mantenga por encima del 5,8 voltios, este o esta señal siempre se iba a mantener en ese valor. Bien, el caso que nos trae, o el caso que estamos analizando, prácticamente es muy similar. Es decir, tengo 19 voltios en los pines 1 y 2 y por el pin 3 está saliendo un voltaje regulado de 5,86 voltios que se alimenta de este voltaje y esto se está creando dentro del conector. ¿Qué quiere decir esto? Que sencillamente no podemos cambiar este conector por uno deliberadamente, porque este voltaje tendrá una influencia a la hora del arranque. Y eso es lo que vamos a analizar también hoy. Bien, si saltamos a donde dice DC más o DC positivo, recuerden 1 y 2, 19 voltios y le llaman DC positivos. Demos un salto a la página siguiente donde aparece el DC más. Este salto me lleva directamente a la página 32. Observen, como les dije en la clase pasada, de DC más a este punto solamente tengo lo que es el filtro de entrada. Pero en este punto justamente tengo un DC in. Bien, mi primer análisis me lleva a lo siguiente. Todo lo que tenga que ver con lo que hay desde este punto a este punto es necesario analizarlo en primer lugar. Es decir, lo pongo como primer punto de análisis. ¿Por qué? Porque hasta que el voltaje llega aquí, lo único que puedo tener alimentado es todo lo que se alimenta con este punto. Es decir, con DC in o DC más. Cualquier circuito que se alimente con estos dos valores o con estos dos nombres, como le llaman, es decir, entre este punto y este punto, sencillamente se va a alimentar nada más conectar el conector de entrada en la clavija. Y es lo primero que va a ocurrir en el circuito. Es muy importante el entender esto. ¿Por qué razón? Bien, porque el diseñador me está indicando que todo lo que va a ocurrir entre este punto y este punto lo ha puesto en primer lugar. Es decir, todo lo que se alimente con esto, él lo ha puesto en primer lugar. Ese es el orden de la secuencia. Bien, por lo tanto, mi análisis es, tengo que analizar todo lo que se alimenta desde este punto hasta este punto para poder entender qué es lo que está ocurriendo. Todavía no voy a preocuparme por lo que puede ocurrir de aquí hacia acá. Aquí tengo un diodo en inversa y tengo un MOSFET, el PQ14, que conduce cuando este PQ55 conduce. Por lo tanto, mi primera parte del análisis, es decir, la primera parte de la secuencia, es todo lo que ocurre con lo que está alimentado desde aquí hasta aquí. En resumen, lo que puede estar alimentado con DC más y DC in. Bien, los circuitos que se alimentan con DC in son todo lo que se alimenta de este punto hasta aquí. Primero que todo, analicemos lo siguiente. Tengo un MOSFET de canal P. De este punto a este punto fluye una corriente. Es decir, desde aquí hasta aquí fluye una corriente. Nada más entrar 19,5 voltios, que es esta alimentación de este equipo, desde aquí hasta aquí fluye una corriente. Es decir, entran 19,
de este positivo a este negativo fluye una corriente y crea unas caídas de tensión en estas resistencias. Bien, después que ya se han creado estos valores, analizo lo siguiente. También tengo este otro voltaje que también sale del conector. Es decir, recuerden que en el conector tengo dos voltajes, este y este. Por lo tanto, tengo que analizar también todo lo que se alimente o se genere a partir de este y este valor. Como puedo observar, este limit signal, a pesar de que me indica que va hacia afuera, esto es un error de esquema. Esto va hacia adentro. Limit signal entra aquí. ¿Y qué tengo aquí? Justamente tengo una resistencia de 100 ohmios. Tengo un MOSFET que no lo sé si está conduciendo o no. Me falta analizarlo. Pero sí tengo, después de la resistencia, un divisor de voltaje. Es decir, puede fluir desde este punto hasta este punto. Puede fluir una corriente. Una corriente correspondiente a este voltaje y todas estas resistencias. Es decir, va a haber una corriente que va a fluir desde este punto hasta este punto. Esa es la primera parte que va a ocurrir en el circuito. Bien, vamos a analizar entonces qué tiene que ver directamente todo esto. Lo primero que ocurre es que entra el voltaje por aquí y fluye esta corriente de este punto a este punto. Después que tengo esa corriente, se van a crear estos valores de voltaje. No lo voy a hablar ni voy a calcularlos, porque ya todo el mundo debe saber calcularlos a esta altura del curso. Sencillamente, calculamos las caídas de tensión que pueden haber en estos dos puntos y después de calcularlo me da que en este punto van a haber 0,89 voltios y en este punto va a haber 6,97 voltios. Esto se debe a que la corriente que fluye de este punto a este punto crea estas caídas de voltaje. Bien, después que tengo estas caídas de voltaje, puedo analizar lo siguiente. De este punto a este punto se van a crear las diferentes caídas de voltaje. 5,78 en este punto y 3,86 en este punto. Ahora bien, tengo también 3,24 en este punto. Eso se debe a la corriente que fluye desde aquí hasta esta masa. Es decir, repito, caída de tensión en esta resistencia. En el punto siguiente tengo 5,78. Más la caída de tensión en esta resistencia me quedan 3,86. Más la caída que tengo aquí me quedan 3,24 y termino en masa. Es decir, de aquí a aquí, si sumamos todas las caídas, tiene que dar 5,8 voltios. Bien, suponiendo que ya he calculado todo esto, ahora sí puedo analizar qué ocurre con este MOSFET. Este MOSFET es de canal P, tiene en fuente 5,78 voltios y en puerta 6,97. Voltaje mayor en puerta que en fuente. MOSFET de canal P no conduce, por lo tanto en drenador tengo 0 voltios. 0 voltios. Por esta otra parte, aquí, AD más o AD-A-ID me está dando 3,24 voltios. Y me indica que va a la página 23. Pero en la página 23 lo que tengo realmente es el KBC. Por lo tanto, no tengo que analizar hasta ahora este voltaje. Es decir, puedo determinarlo, pero aún no está alimentado el KBC. Estoy llegando hasta aquí. En este momento aún no está alimentado el KBC. No en mi análisis. ¿Por qué razón? Bien, porque todavía no sé cómo se alimenta. Aunque en la clase pasada ya lo vimos. Bien. Sabemos que el KBC hasta ahora no lo tengo como alimentado. Vamos a analizar otro más. Este circuito de aquí se alimenta directamente con 5 voltios AL y más 2 ref, y también lo que es la salida la están alimentando con 3,3 AL. Bien, no tengo
estos voltajes todavía, por lo menos no lo he analizado. Y aquí paro de analizar, es decir, todo lo que ha ocurrido hasta aquí, de este punto a todo este punto, lo he analizado. Sé perfectamente bien que tengo este valor de voltaje y tengo este 0 aquí y me queda 3.24 aquí. Bien, entonces, cuando el voltaje entra y aparece en 19,5 voltios, puedo llegar a la conclusión de que en el drenador de este MOSFET tengo 0 voltios cuando son 19,5 voltios. Y por este punto salen 3.24 voltios hacia el KBC. Bien, seguimos analizando. Cuando entran 19,5 voltios, ¿qué otra cosa ocurre? Bien, veo que aquí también están aplicando 19,5 voltios. Es el mismo DC-IN. Por lo tanto, debo analizar que tanto en este pin como en este punto llega el voltaje a la vez. Bien, he analizado lo que ha ocurrido con esto. Vamos a analizar ahora lo que ocurre con este. Cuando ocurre esto, este circuito de aquí recibe esta tensión y veo que por esta otra parte se alimenta. Pero este voltaje de aquí viene directamente del mismo DC-IN que lo están pasando por este diodo. Es decir, en este punto de DC-IN también está unido al mismo punto de DC-IN que hemos analizado ahora mismo. Es decir, estamos analizando todo lo que le llega a DC-IN a la vez. Cuando llega DC-IN, en este punto, fluye ese voltaje por este diodo y dos cosas. Sale más VADP-debug y alimenta al charger, a este circuito, por el pin 20. Y a la vez alimenta a este otro circuito por el pin 16. Quiere decir esto, que cuando llega DC-IN a este punto, se alimenta también este circuito y este circuito. Cuando se alimenta este circuito, se crean los voltajes primarios. ¿Qué voltajes primarios? Todos aquellos voltajes que necesita el portátil para hacer el primer paso. Voltaje primario. El voltaje primario que vamos a analizar primero que todo es el de 5 voltios. Siempre vamos a ir de mayor a menor. Aquí hay 3 voltajes primarios. Tengo 5,1, tengo 3,3 voltios y tengo 2 voltios de referencia. Esos son los 3 voltajes primarios de este equipo. Es decir, los que son causados por la alimentación de 19,5 voltios. Es decir, que cuando alimento con 19,5 voltios, este circuito PU15 me crea 3 voltajes primarios en ese mismo orden. Por lo tanto, tengo que cuando se alimenta este punto con DC-IN, se alimenta también este circuito y se alimenta también este otro circuito. Y salen 3 voltajes. Es decir, salen 5,1 voltios, salen 3,3 voltios y salen 2 voltios. Bien, ahora sí puedo analizar esta otra parte. Salen estos 3 valores de voltajes. En el mismo momento que se alimenta y llegan todos esos voltajes aquí, es decir, cuando llega DC-IN, también aparecen estos 3 valores de voltaje. Por lo tanto, estos 3,24 voltios llegan aquí, a este punto, al pin 2. Este circuito PU4A se alimenta con el mismo voltaje que acaba de salir como valor primario, más 5 voltios. Y por el pin 3 le aplican los 2 voltios de referencia para compararlo con el 3,2. Bien, en este caso, lo que ocurre es que tanto el pin 2 como el pin 3 se van a comparar entre ellos.
Y la comparación, desde luego, va a ser que el potencial de la entrada inversora, es decir, del pin 2, es mayor que el del 3. Por lo tanto, menos mayor que más, aquí va a dar un 0 voltios. Y se lo voy a indicar al KBC. También, como se han creado estos 3,3 voltios, el KBC también ya está listo, está alimentado. Y llegan esos 3,3 voltios a los pines correspondientes a la alimentación. Y el KBC recibe entonces las señales que yo le he mandado. Esta y otra más que está aquí arriba, que la veremos ahora mismo. Bien, por lo tanto, lo primero que ocurre en este equipo, y observen lo siguiente, es, se alimenta con 19,5 voltios. Cuando se alimenta con 19,5 voltios, este circuito se alimenta con 18,8, proveniente de los mismos 19,5 a través de este diodo. Este diodo de aquí, estos DCI que entran por aquí y crean este valor de voltaje. Este valor de voltaje, 18,8 voltios, es para alimentar a este circuito charger por el pin 20. Cuando ya tengo este circuito alimentado, entonces también se alimenta este. La línea de voltaje es la misma. Es decir, tanto PU15 como PU3 se alimentan al mismo tiempo. Y en ese tiempo se crean los valores de voltaje primario. Más 5 a L, 5,1 voltio. Por el pin 8 salen 3,3 y le llaman más V 3.3 a L. Y por el pin 3 salen 2 voltios que le llaman más V2 ref. Ya tengo todos esos voltajes. Bien, como tengo esos voltajes, el KBC es alimentado desde el pin mismo, el pin 8. El KBC se alimenta y recibe lo que yo le estoy dando como señal. Es decir, al alimentar este circuito, todo esto es enviado al KBC conjuntamente con esta otra señal de aquí. Porque, si pueden ver bien o pueden ver, cuando este MOSFET conduzca, por aquí va a salir esta otra señal que va a llegar también al KBC. ¿Por qué todavía no he analizado esta señal? Porque aún no he analizado cómo es que conduce este MOSFET. Bien, lo que sí tengo claro es que todo esto ocurre primero. Es decir, esto y esto le llega al KBC antes de que el KBC envíe esta señal de aquí. Es decir, la señal que va a aplicarle, esta de aquí, que dice 9, que va a aplicarle la conducción a PQ55. Por lo tanto, hasta ahora lo que tengo es que se han creado con 19 voltios los voltajes para alimentar a este circuito y a este otro circuito. Cuando ya se han alimentado este circuito y este circuito, le envío esto y esto. Es decir, si por error yo tomo ahora mismo un cargador que no sea el cargador correspondiente a este equipo, es lo que ocurre, que este ADP A y D es la identificación de ese cargador. Una de las razones por las cuales no puede arrancar un equipo es que esta señal no llegue al KBC. Por ello es que, aunque la secuencia no lo traiga, esto tiene que ocurrir. Y solamente lo he visto analizando la electrónica. Si pasamos nuevamente a lo que es la secuencia, podemos apreciar que no está esa señal entre ellas. Sin embargo, si esa señal falta, el equipo no enciende. No responde al power. ¿Por qué razón? Porque esa señal es necesaria para que este equipo encienda. Entonces, ya vemos que esta secuencia está incompleta. Ya vemos que desde este punto hasta este punto ocurren muchas cosas. Todo lo que hemos analizado antes de que saliera el más 5 AL y el KBC se alimentara, es decir, entre este punto y este punto,
han ocurrido toda esa serie de cosas que hemos analizado en electrónica. Todavía estamos muy lejos de presionar el botón de power, pero el KBC ya está listo, es decir, ha recibido sus 3,3 voltios AL. Bien, después que el KBC recibe esta señal, ADP detect almohadilla, esta, entonces el KBC determina que le han entrado 19 voltios al conector y que todos estos voltajes están bien. Es decir, lo que hacen aquí es alimentar a este operacional con 5 voltios, compararlo con 2 voltios y aplicarle 3,3 voltios en la entrada. Como ven, tengo los 3 voltajes primarios. Puedo comprobar prácticamente con este solo circuito. Esta señal le indica al KBC que todo esto está funcionando y que es correcto. Correcto es que esto tenga 0 a la salida. Por lo tanto, después que tengo este 0 en la salida, esta señal le dice al KBC que tengo 19 voltios, 19,5 voltios en este punto, tengo este circuito alimentado, porque recuerden, estos 19,5 voltios son los 18,8 que entran por aquí, es decir, han pasado por un diodo y alimentan a este circuito, y también esto mismo, estos 3 valores de voltaje, me indican que también se alimentó el circuito que genera estos 3 valores de voltaje. Con solamente llegar el 0 a este circuito, le está indicando que todo esto ha ocurrido. Después que llega este 0, y si este 0 no llega, es importante esta parte, si este 0 no llega, entonces el KBC tampoco permite el encendido. Como pueden ver, en la secuencia tampoco me hablan de este punto a este punto, tampoco me hablan de esta señal. Sin embargo, si esa señal o ese valor de voltaje no existe y es un 0, que es aplicado justamente al KBC, entonces sencillamente el equipo está diciendo que no va a arrancar. Es decir, el KBC, aunque le presiones power, es decir, presiones este botón, no arrancará. ¿Por qué razón? Bien, porque ese 0 está indicando que uno de todos esos valores falla. Y cuando me refiero a valores, me refiero a 19, 18,8, 3,3, 5 y 2 voltios. Todos esos valores lo he revisado con solamente poner este 0 en este circuito. Después de eso, ¿qué más ocurre? Cuando recibe ese 0, el KBC sabe que todo esto está bien. Entonces, ¿qué hace? Envía esta señal, el ADP enable. Es decir, el KBC, después que recibe este 0, envía esta señal. Esta señal, que vemos que va de la 23, o viene de la 23 a la página 32, que es este circuito, entra directamente a la puerta de este PQ55. Esto es un valor de voltaje de 3,3 voltios. Cuando llega esos 3,3 voltios, lo que ocurre es lo siguiente. Aquí habían 19 voltios. Este transistor PQ55 conduce y aplica masa en este punto. Cuando aplica masa en este punto, la corriente fluye desde aquí hacia esa masa y crea una caída de tensión entre este punto y este punto. Y cuando esa caída de tensión aparece, este MOSFET de canal P conduce porque tiene un voltaje menor en puerta que en fuente y aplica 19 voltios en este punto de aquí. Bien, en ese momento es que trabaja y funciona este circuito. Previamente este circuito estaba esperando por este voltaje. ¿Por qué razón? Bien, porque ya tenía hace un buen rato los 2 voltios, los 5 y los 3,3. Cuando ha habido, es decir, cuando este transistor conduce, este circuito funciona y envía esta señal o este voltaje
al KBC, indicándole que este MOSFET ha conducido. Es decir, este circuito le dice que hay presencia de 19 voltios en este punto y se lo indica de esta forma al KBC. Es decir, le estoy indicando que esta conmutación, es decir, la conmutación de PQ55 ha sido correcta a través de esta señal de aquí. Bien, cuando ya tengo esta señal en el KBC, es decir, entra esta señal aquí, el KBC ha determinado lo siguiente, que este PQ14 ha conducido y que aquí han llegado 19 voltios. Bien, analizando a fondo este circuito de aquí, que se alimenta justamente con estos voltajes y toma como valor de comparación este otro voltaje. Sencillamente, esta señal es la que le indica al KBC el rango de trabajo del equipo y me está indicando con esto, con este dato de aquí de 11,709, que este equipo trabajará entre 19,5 voltios y 11,709. Con 19,5 voltios en este punto tengo exactamente 3,3 voltios. Y si bajo el valor de voltaje de alimentación hasta 11,709, este divisor que tengo aquí, cuando este MOSFET conmute, siendo este valor, o sea, donde está DCIN, habrían 11,709, es decir, MOSFET conduce, en este punto tengo 11,709, lo que ocurriría es que este divisor me daría en este punto, exactamente en el pin 5, aquí, estaría 2 voltios. 2 voltios y 2 voltios, esto da un 0 a la salida. A partir de aquí da 0. Es decir, me está provocando, en vez de dar los 3,3 voltios que tendría que dar en este punto y enviárselo al KBC como valor positivo, es decir, si todo está bien y el valor está entre 19 y 11,709, al KBC le llegan por ADPRES 3,3 voltios, porque este circuito no conduce a positivo y aplica, es decir, esto es un colector abierto, lo que tengo aplicado es 3,3 voltios en este punto y se lo envío al KBC de esa forma. Ahora, cuando este valor se iguala, es decir, cuando aquí ya tengo este o inferior, este valor da 0 y le indica al KBC que no estoy dentro del rango de trabajo de la alimentación del equipo. Es decir, por conector no puedo tener menos o igual a este valor. Igual o menos, el equipo deja de trabajar. Tengo que estar por encima de este valor. Bien, entonces ya el KBC ha recibido también con esta señal, es decir, recuerden, solamente ha conducido PQ14 y PQ14 condujo por la señal que le envió el KBC a PQ55. Entonces, aquí apareció un voltaje, se ha dividido ese valor de voltaje, esto es un divisor 241.2, si está alimentado con 19,5, en el pin 5 aparecen 3,3 voltios. Esos 3,3 voltios se comparan con estos dos condensadores sencillamente es un delay, una línea de retardo que se retarda en función de esta resistencia y la carga de estos condensadores para poder aplicarle un valor de 2 voltios a la vez que se alimenta. Es decir, lo que hacen realmente es alimentarlo, como estos valores prácticamente se crean a la vez, lo que hacen es primero alimentarlo y luego poco a poco alimentar sus entradas. Por eso aquí hay unos condensadores para retardar y esperar a que la alimentación cubra todos los circuitos de este circuito integrado. Bien, entonces, lo alimento, llega 2 voltios y después llegan los 3,3. Se comparan y como este 3,3 es mayor que el pin 6, es decir, el valor en el pin 5 es mayor que en el pin 6, positivo, es decir, colector abierto, y el voltaje que prevalece si es un colector abierto son los 3,3 voltios que pasan por
PR33. Estos 3,3 le indican al KBC que estoy trabajando dentro del rango de trabajo que ha estipulado el diseñador entre 19,05 voltios o 19,5 voltios y 11.709. Bien, entonces ya tenemos algo más que tiene que ocurrir. Si esto le llega como 0, el power tampoco funcionará. Es decir, ¿por qué razón? Bien, porque no estoy dentro del rango de trabajo. Y, como ven, esta señal tampoco está dentro de la secuencia que habíamos visto anteriormente. No tengo esta señal dentro de esta secuencia. Sin embargo, si esa señal no llega correcta al KBC, tampoco funcionará el equipo. A pesar de que yo le presione power, si esa señal en vez de tener y llegar aquí como 3,3, llega como 0, sencillamente tampoco funciona el power. Y tampoco la tengo aquí. Como ven, es mucho más fácil o mucho mejor seguir la electrónica que la secuencia. Esto es una secuencia general, es decir, lo que tiene que ocurrir como paso obligatorio. De lo contrario, si eso no ocurre como paso obligatorio, no funcionará. Sin embargo, cuidado, de aquí a aquí está llegando esa señal que en ningún caso te lo dice. Es decir, si este circuito se deteriora o se rompe y aplica un 0 aquí a la salida porque está en cortocircuito, este circuito PU1B queda en cortocircuito y en el pin 7 aparece un 0, yo me he encontrado este tipo de avería, no en este equipo, pero sí en otros, un HP específicamente. Si aplica un 0 en este punto y ese 0 es constante, sencillamente aunque presione power, tenga 18,5, tenga todos estos voltajes, no funciona, el equipo no funciona y es P1B que está mal, está dañado. Pero si yo sigo la secuencia, en ningún caso lo puedo detectar porque no me dice que ADP-press tiene que llegar al KBC. Sin embargo, si sigo la electrónica me doy cuenta fácilmente, analizando qué es lo que están haciendo en el circuito, que esta señal es obligatoria. ¿Para qué? Para dar paso a que el voltaje entre al equipo. Bien, después que al KBC le llega esta señal, sale por el pin 99 AC ADP press, es decir, es la respuesta a que ese valor de voltaje está en el rango correcto. Bien, el KBC informa a dos circuitos que esperarán a que se presione power, es decir, esta señal, a pesar de que sale, no interviene dentro de la secuencia. ¿Por qué razón? Bien, porque realmente su efecto será después que presione power. No obstante, es la respuesta a la llegada al KBC de esta señal. Bien, después que ha ocurrido esto, hay que analizar entonces lo que ha ocurrido en este circuito. Bien, en este circuito nos habíamos quedado en que después que se alimenta el circuito de 3 y de 5, por este pin 16, también salía este voltaje. Prácticamente esto ocurre a la vez que tengo 19,5 voltios en el conector. Bien, cuando ya tengo 19,5 voltios en el conector ocurría esto, por eso prácticamente le pongo 2.1. Bien, pero antes de que ocurriera esto, porque este es un voltaje de 19,5 que llega y pasa por un diodo, aquí a este punto llega este voltaje y entra. Lógicamente ocurre este divisor, es decir, de este positivo a esta masa circula una corriente, esa corriente crea una caída en este punto, entra ese valor de voltaje a este pin 6 y seguidamente aparece en el pin 20, prácticamente aparece ese 18,8 voltios que apareció después del diodo. Después de esto que tengo este valor de voltaje y este valor de voltaje, dentro de este circuito se crea una comparación. Esa comparación está determinando si este valor de voltaje es correcto o no. ¿Para qué? Este circuito es el encargado de cargar la batería
y necesita de una cantidad determinada de corriente para hacerlo. Por lo tanto, ¿qué hace el circuito antes de iniciar esa carga? Sencillamente chequea el valor de voltaje que tengo y si tengo algún problema de corriente. ¿Cómo hace el chequeo de la corriente? Bien, volvamos atrás un momento. Este MOSFET que vimos en un principio, recuerden, los 19 entraron por aquí, la corriente fluye desde este positivo hasta este negativo y crea estos o estas caídas. Bien, mientras tanto, al mismo tiempo llega 5,8 voltios y crea este divisor. Esto de aquí a aquí. Bien, después de esto, en este punto, justamente tengo 5.78 y en este punto tengo 6.97, lo que hacen que el MOSFET no conduzca porque es de canal P. Y un MOSFET de canal P conduce cuando el voltaje de puerta es menor que el voltaje de fuente. En este caso tengo lo contrario. Pero ¿qué ocurriría si, por ejemplo, aquí tengo un cortocircuito, aquí o aquí? En cualquiera de esos puntos. Bien, que cuando esto conduzca, recuerden que por ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia. Por lo tanto, si pido corriente y la fuente no puede darla, sacrifica el voltaje y este valor de voltaje bajará. Si este valor de voltaje baja, esta señal permanece constante. Recuerden que esto es un regulador lineal que está interno dentro del mismo conector. Y a pesar de que este valor de voltaje baje, este permanece constante. ¿Y qué ocurre? Si este permanece constante y este baja, puede ocurrir lo siguiente, que este valor de voltaje baje, lógicamente, porque este depende justamente de este valor. Cuando este valor de voltaje baja por un problema de cortocircuito, lo que ocurre es que este MOSFET conduce y este diodo recibe más, menos y aplica un valor de voltaje de 5,78 voltios en este punto, haciendo que PQ21 conduzca y aplique masa en este punto. En ese momento, este E-limit o esto es una protección contra problemas de corriente, este circuito detecta que tengo un problema de corriente dentro del equipo. Es decir, un cortocircuito lo detecta como un problema de corriente. ¿Por qué? Porque la fuente de alimentación no puede entregar la cantidad de corriente que le estoy pidiendo. Por lo tanto, este circuito bloquea instantáneamente a este transistor y no conduce, es decir, el voltaje D que tenga en este punto no pasa hacia acá. ¿Por qué razón? Porque este circuito no permite esta conducción. Aquí tienen que haber aproximadamente 25 voltios. Y esto es lo que realiza este circuito. Por esa razón hay equipos que si tengo un cortocircuito en la línea principal de 19 voltios, observen que esta línea va a todas estas páginas, de ahí a que sea la línea principal de 19 voltios y alimenta a todas las etapas DC, es decir, que convierte en 19 a un voltaje inferior, en este caso es el que carga la batería. Bien, si no tengo o tengo un cortocircuito aquí, este circuito, el BQ24726, lo detecta por el pin 10, porque en vez de llegarle 3,3 voltios, le llega un 0. Y ese 0 le indica que hay un problema de corriente, de sobrecarga. Y este circuito que tengo aquí adentro, sencillamente ha detectado que tengo un problema de sobrecarga porque aquí llega un 0. Bien, después que este circuito detecta ese 0, sencillamente por el pin 4 no aparecen 25 voltios, sino que aparece otro 0. Y evita que este voltaje pase hacia acá. Es decir,
mantiene abierto a este elemento conmutador. Por lo tanto, el voltaje de alimentación no pasa al circuito. Esto seguramente lo encontrarán muchas veces, porque esto es muy típico, es decir, utilizar a este circuito para interrumpir este voltaje. No siempre es el circuito que está mal, puede ser un problema de cortocircuito en la línea principal de 19. Y lo han realizado con este MOSFET y contando de que este voltaje, cuando le pides mucha corriente, baja, lo que crea la conducción de este MOSFET a través de este circuito. Por otra parte, tenemos también, atacando a la misma línea del circuito, ya para completar la explicación, a este circuito con estas señales: OCP Main, OCP Travel. Bien, este equipo se refiere a los equipos que tienen dos conectores de batería, uno justamente en el alojamiento de la batería y otro por debajo. Es decir, para aquellos que no lo conocen, hay equipos que pueden tener una batería principal y una batería de viaje. Bien, este es el circuito que determina si le estamos pidiendo mucha corriente a ese voltaje de batería. Es decir, por este lado, por este circuito, detecto si tengo un problema de sobrecorriente en este punto, si estoy alimentando con conector, y por este otro, lo que detecto es si tengo un problema de sobrecorriente en este punto y lo estoy alimentando con batería. Los dos circuitos, tanto este como este, tienen que aplicar un 0 en el ánodo de PD16 y PD11. Porque ese 0 aquí y este 0 aquí hará que este transistor PQ21 no conduzca y en el pin 10 tengamos 3,3 voltios. Bien, entonces ya sabemos perfectamente bien que este circuito lo que hace es controlar una sobrecarga cuando está trabajando con batería, y este circuito controla una sobrecarga, es decir, un exceso de corriente cuando está trabajando con conector. Este circuito es muy fácil de calcular, se alimenta con 5 voltios y aquí hay dos divisores. Aquí tengo 200, 200, 200, 200 y si calculo este divisor, aquí aparecen 2,5 voltios. Y PR68 y PR74, 665.000 ohmios y 1.000.000 de ohmios. Si calculo este divisor, aquí tengo 3 voltios. Luego, estas señales sencillamente vienen de la batería y no pueden ponerse a cero, que es lo que ocurriría si OCP, Overcurrent Protect, es decir, si aparece una sobrecarga en la batería como circuito interno, aplica un 0 en este punto y aplica un 0 en este punto. Si aplicamos un 0 en ese punto, sencillamente este voltaje será menor que este, y al ser este voltaje menor que este, aquí aplicaría un positivo. Ese positivo lo que provocaría es que este diodo PD16 conduzca, y al conducir ese positivo se traslada por PR66 y hace conducir a PQ21. Si PQ21 conduce, esta masa sube a este punto y en este pin 10 deja de haber 3,3 y aparece un 0 voltios. Ese 0 voltios lo interpreta como una sobrecarga, ya sea cuando estamos trabajando con conector o con batería. Y es este circuito quien impide que el equipo trabaje si tenemos una sobrecarga, tanto con una alimentación o como con otra. Bien, por lo tanto, algo que tiene que ocurrir en secuencia es que al pin 10 le lleguen 3,3 voltios. Tampoco está dentro de la secuencia que hemos analizado. Es importante, si esto no son 3,3 voltios, el equipo tampoco enciende. ¿Por qué razón? Porque no pasará el voltaje de alimentación hacia la línea principal. Bien, si aquí llegan 3,3 voltios, este circuito por este punto
es decir, por el pin 4, aplica 25 voltios en la puerta de este MOSFET de PQ15. E instantáneamente que aplique estos 25 voltios en esta puerta, aparece una diferencia de potencial suficiente como para que este MOSFET conduzca y aplique los 19 voltios que tenía aquí en este punto. Observen, y muy importante, en ese momento que este MOSFET conduce, a todas las etapas de CDC les llega 19,5 voltios al drenador del MOSFET superior. Y esto los deja listo para recibir las señales que los van a hacer conducir para cargar y descargar las bobinas. Es muy importante que todo el mundo sepa que tengo que tener obligatoriamente 19 voltios siempre en la línea principal antes de que presione power. ¿Por qué razón? Bien, porque por ejemplo, todos conocemos que el portátil no tiene que estar encendido para cargar la batería. Y la etapa de CDC que carga la batería se alimenta con 19 voltios principales. Es decir, si yo no tengo estos 19 voltios, sencillamente el equipo apagado nunca podría cargar la batería. ¿Por qué razón? Porque la etapa que carga la batería se alimenta directamente de esos 19 voltios principales. Por lo tanto, es algo para anotar. Siempre tengo que tener los 19 voltios principales antes de presionar el power, porque es la única forma de cargar la batería cuando está conectado el equipo solamente, es decir, cuando aún no he presionado power. Bien, después que llegan estos 19 voltios a este punto, también llegan a las etapas de 5 y 3 voltios. Esos son los mismos 19 voltios, es decir, a los drenadores de este MOSFET y de este MOSFET. Llegan esos 19 voltios más VBAD, que aquí le llaman P5, V3, V-INCHAPE, y es esto mismo que está aquí. Es decir, este punto está unido a esto, pero en realidad se alimenta de esos 19,5 voltios que han llegado aquí. Bien, estoy listo para presionar power. Entonces sí, ya estoy listo para presionar power. Mientras yo no tenga 19 voltios, no puedo presionar power. ¿Por qué razón? Porque el equipo no encenderá. Sin esos 19 voltios tampoco enciende. Bien, presiono power. Cuando presiono power, ¿qué ocurre? Le envío a este circuito esta señal. Es decir, envío a estos dos MOSFET esta señal. Y esta señal es quien hace que salgan lo que son el inductor magnético de potencia, los 3,3, y por este otro inductor los 5 voltios. Bien, es muy importante que sepan que cuando activo estas salidas debe de tener los 3 y los 5 voltios. Pero también es importante que sepan que nunca puedo levantar los inductores para comprobar las salidas. El inductor, recuerden, se carga y se descarga. Si ese inductor está levantado, sencillamente el equipo no tendrá ni 3 ni 5 voltios. Para eso tienen aquí un punto, un gap, que pueden abrir. En algunos casos, no en todos los equipos podemos hacerlo. En este me está indicando de que sí. Es decir, esto que ven aquí es lo que me indica que este circuito completo no lo puedo abrir. Es decir, no funcionaría de ninguna forma si le falta este MOSFET, esta bobina o cualquiera de estos condensadores. Y el circuito no estuviera generando los pulsos que manejan a esta puerta y a esta puerta, a esta puerta y a esta puerta. Por lo tanto, repito, no pueden levantar las bobinas para hacer una prueba. Eso no funciona. Este circuito necesita de esa bobina para cargarla y descargarla.
Es que me he encontrado alumnos que me han preguntado esto después del curso. Y yo les repito, esa prueba no sirve para nada. Bien, aclarado este punto, entonces salen los 3,3 principales y los 5 voltios principales, con 5 amperios de corriente y 4,5 amperios de corriente. Aquí dice que se protegerá si le pido una corriente superior o una corriente de pico. Esto puede entregar una corriente de pico de 7,4 amperios y aquí una corriente de pico de 8 amperios. Por encima de esta corriente este circuito se protegerá. Bien, después que tengo los 3 y los 5 voltios principales, entonces el KBC le envía una activación a este circuito, a PU18. Este circuito ya había recibido la alimentación en el pin 7, en el pin 5, había recibido los 19 voltios en las etapas de CDC y estaba esperando por la activación, es decir, estaba esperando a que lo activaran para sacar el 1,1 voltio para alimentar lo que era la controladora USB. Bien, después que el circuito alimenta la controladora USB y se da cuenta de que todo está bien, sale un valor de 3,3 voltios, observen, 3,3 voltios por aquí. ¿Qué ocurría hasta ese momento? No había salido 3,3 voltios. ¿Por qué razón? Bien, mientras este circuito tiene estos valores de voltaje y no está activado, en el pin 9 permanece un 0, como que aún no está activado. Justamente cuando se activa, este 0 se libera y aquí aparecen 3,3 voltios. Bien, esos 3,3 voltios están siendo utilizados en este equipo por primera vez, y esto es algo nuevo en este curso, para crear el reset de la etapa ACPI Wake Up Events o Power Manager del FSH en este caso. Es decir, hasta ahora siempre habíamos visto que esta señal la fabricaba el KBC. Sin embargo, aquí están utilizando un cambio de estado que ocurre justamente cuando activo esta señal y este valor, este punto, pasa de 0 a 3,3. Justamente en este instante de tiempo, cuando aplico la activación y salen 1,1. Entonces, el Power Good de este circuito de PU18 está siendo utilizado para resetear este bloque al ACPI Wake Up Events. Bien, después que el bloque ACPI Wake Up Events recibe el reset, entonces el FSH envía por la posición F1 una señal de reloj hacia el KBC. RTC Clock es la señal de reloj. Es decir, habíamos visto en los casos anteriores que el KBC podía trabajar con un oscilador externo de 32.768 con su oscilador interno, o también dije que podía recibir una oscilación para poder trabajar del mismo FSH, PSH o puente sur. En este caso es el FSH quien le entrega la oscilación al KBC para su trabajo. Como pueden ver, en el pin 71 está entrando la oscilación que le envió el FSH al KBC. Entonces el KBC en este circuito, en este equipo, trabajará con la oscilación que le envía el FSH. Bien, después que ya tengo oscilación, el KBC envía Power Button a el FSH por el pin 4. Exactamente, por el pin 4 envía Sys Power Button. El FSH, este Sys Power Button, lo recibe en el bloque ACPI Wake Up Events. Exactamente por la posición J4. Recibe Sys Power Button. Y en consecuencia, el ACPI Wake Up Events o este bloque o el FSH, como quieran llamarle, devuelve dos señales, pero una de ellas va directamente al KBC, a la página 23, que es SLP-S3. No obstante, estas dos señales son las que van a arrancar las fuentes, pero
específicamente, salen las dos a la vez. Es decir, no hay casualidad de que pueda medir una y la otra no exista. Salen las dos a la vez. A pesar de haber puesto 24 y 25, esto podría haber sido perfectamente 24 y 24. Bien, esta la puedo medir directamente en el KBC. Va a la página 23, a uno de los pines del KBC. También es algo nuevo. Siempre habían llegado las dos. Sin embargo, en este circuito, en este equipo, llega solamente una de ellas. Y con una de ellas el KBC determina que han salido las dos. Bien, con esto es que prácticamente hemos terminado el análisis de esta secuencia. Como han podido ver, no es tan complicado analizarlo a través de la electrónica. Quiero decir con esto que un circuito electrónico, si sabemos interpretarlo, siempre nos llevará a qué ocurre antes y qué ocurre después, sencillamente con poder analizar la electrónica, es decir, cuáles son las señales que van ocurriendo y en qué tiempo están ocurriendo. Eso es lo que hay que acostumbrarse a hacer. Si no hacemos esto de forma correcta, sencillamente lo que nos va a ocurrir es que no vamos a tener nunca una secuencia con la que yo pueda trabajar. La intención de esta clase es precisamente que ustedes entiendan que hay una secuencia que puedo seguir. Pero la mejor secuencia que puedo seguir es la misma electrónica. Y la otra intención de esta clase es que no podemos irnos directamente a obedecer la secuencia que nos traiga un esquema determinado, porque esas secuencias son incompletas. Hay un orden que prácticamente, si lo seguimos, podemos llegar a toda la secuencia, es decir, saber qué ocurre antes y qué ocurre después. Recuerden, la intención de la clase es que el alumno entienda que puede crear su propia secuencia a través del análisis de la electrónica y que las secuencias que traen estos equipos son secuencias incompletas, donde prácticamente nos dan saltos y omiten muchas cosas que ocurren entre esos dos pasos. Por ello es que les recomiendo que esto mismo que hemos hecho en este circuito, lo hagan en varios circuitos. Empiecen a realizar este tipo de tarea y vayan viendo equipos y esquemas e intenten entender la secuencia sin utilizar la secuencia real que te pueda traer el esquema. Bien, con esto doy por finalizada esta clase. Sé perfectamente bien que me queda un documento por darle, que es la analogía de los circuitos, pero se lo daré en la siguiente clase.